Gracias por su generación, señor presidente, muy amable. Haré algunas aclaraciones sobre algunas intervenciones. Quiero decirles que me costó trabajo porque, con todo respeto y afecto a esa injundia con la que han defendido esta ley histórica, pues han repetido lo mismo el 90%. Han leído parte del dictamen y entonces, pues, ¿qué podemos encontrar para poder comentar? A la senadora Laura Rojas. Es cierto que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos hay un solo artículo, esto lo dijo ella, el 13 sobre la materia, pero solo se establecen 2 causas de reserva. La ley de transparencia establece más de 10, más de las que establecen otras leyes especiales, fiscales, financieras, fiduciarias, energéticas, etc. En materia de plazos de reserva, nos dijo como gran cosa, 5 años más, otros 5 años de prórroga en el artículo 101, no se determinan con absoluta certeza los plazos para clasificación de información relacionada con infraestructura y estabilidad financiera. Prueba del daño. La prueba del daño debería de ser más exigente para los sujetos obligados que la prevista en el artículo 104 de la ley. El daño para no difundir la información debería comprobarse empíricamente por los sujetos obligados y no darse por sentado a través de una especulación. 50 obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, pero muchas reservas en la ley y otras. Ese es contrario al principio de máxima publicidad. La mejor ley no es la que mantiene la línea, sino la que desarrolla, pudiendo hacer el principio de máxima publicidad, y aquí se pudo haber hecho mucho más, no se quiso o no se pudo. Por ahí el senador Encinas me hizo algún comentario que quisiera yo responder, muy generoso me lo hizo aquí en los escaños. En la ley se contiene el principio de máxima publicidad, artículo 8, fracción 6. Cierto, pero la regulación de la ley no lo desarrolla. Ejemplo, el número excesivo de reservas o la no prevalencia de la ley respecto de otras. ¿Qué es la máxima publicidad? El artículo 8, fracción 6 la define mal y retóricamente. Máxima publicidad implica, desde nuestro punto de vista, la garantía plena del derecho a saber, que se ha dicho así, es decir, que todas las personas del Estado conozcan de manera pública y comprensible, de manera oportuna y completa, de todos los asuntos públicos y de los privados de incidencia pública, con las mínimas excepciones. Esta debe estar plenamente justificada y ser precisas. Las excepciones no deben enunciarse de manera vaga, como lo hace el artículo 113 de la ley. Y ese es uno de los ejes que se han presentado como el mayor avance. El derecho a saber solo puede realizarse en México cuando concluya el oligopolio televisivo. Sin el control de ese monopolio, esa dictadura mediática, pues no habrá ningún conocimiento, ni ninguna apertura, ni nada. Derechos humanos no queda claro. Debió precisar, si no se hizo, que cuando se trata de violaciones graves de los derechos humanos, la información debe ser pública desde el inicio de una averiguación o de su procedimiento. Tratados internacionales. Sí se prevé en el artículo 7 de la ley, pero no se cumple con la contradicción de tesis que obliga a que las resoluciones de la Corte Interamericana y otras instancias supranacionales sean obligatorias, aunque el Estado mexicano no sea parte. A la senadora Dolores Padierna, las leyes energéticas prevalecen sobre el artículo 83 de la Ley General de Transparencia. Tal como se desprende de este artículo, ¿verdad?,
y del artículo 113, fracción 13 de la misma. Y ese es el ejemplo de lo que ocurre cuando no prevalece esta ley y queda para como una parte nada más. Miren, aquí está el artículo. De las obligaciones específicas en materia energética. Lo voy a presentar porque esta es precisamente la gran falla de la ley, al no establecer la prevalencia de esta ley. Y se dice, artículo 83, de las obligaciones específicas en materia energética. Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta ley, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información, y viene todo el sistema eléctrico, el servicio público de transmisión, etc. Nada más que el segundo párrafo dice, lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la ley federal y lo dispuesto en las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, de ingresos sobre hidrocarburos, de toda la legislación secundaria. Es decir, la ley está sometida a las leyes secundarias. Señor presidente, ¿no quisiera usted poner orden? Senadoras, senadores, le ruego guardemos la atención al senador en tribuna. Adelante, don Manuel. Si todo esto que plantea el artículo 83, primer párrafo, muy amplio, se echa a perder con el segundo párrafo. Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la ley federal y lo dispuesto en las leyes de hidrocarburos, y vienen todas las leyes secundarias. Y ahí se establece con toda claridad, ¿verdad?, una diferencia enorme, porque si revisamos todo lo que las reservas que tiene, todas las reservas que tiene la ley de Pemex, por ejemplo, y todas estas leyes, vamos a ver que no hay tal transparencia, al contrario. Y eso pasa en todos lados, y por eso es un ejemplo que aquí han hablado mucho con gran orgullo de que la ley va a permitir, salvo algunos detalles, decía Delgado, no va a permitir nada. Y si no tenemos una información precisa de lo que van a hacer con los recursos de la nación y todos estos contratos, convenios, etcétera, licencias que establece la obligación para todos, pues no va a haber transparencia. Y eso va a ocurrir en todos lados. Pemex estará bajo el derecho mercantil y civil, no el derecho público. Ley de Pemex. Complementa la privatización al adoptar mejores prácticas. Y lo dice, la difusión en su portal de internet de una versión pública de su plan de negocios no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner en riesgo sus estrategias. El artículo 51, Comité de Auditoría, mecanismos que implementen para atender las solicitudes de información, pero dicha información, artículo 111, se considerará comercial, reservada en los términos de la citada ley. Estos preceptos tienen su correspondiente en la CFE, en la Comisión Federal de Electricidad. Igualitos son los órganos coordinados. Hay una serie de restricciones, por ejemplo, el artículo 14, como obligación de los órganos reguladores coordinados en materia energética, salvaguardarán los datos personales y la información confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia, lo cual define como confidencial, fíjense, define como confidencial, ya ni siquiera reservada, sino confidencial, y la categoría de confidencial no tiene límite, es permanente, es la peor de las reservas. Y dice, y la información confidencial en términos que definen serán los secretos bancarios, lo dicen,
fiduciario, industrial, comercial, federal, bursátil, cuyos titulares sean particulares sujetos del derecho internacional. Eso quiere decir que todas estas reservas, todas estas facultades que tienen, y no las voy a leer todas, aquí las tengo, todas esas limitaciones que hemos estudiado en cada una de las leyes secundarias no pueden abrirse, porque la ley no es superior a las 16 leyes secundarias. Manuel, le ruego concluya su intervención. Termino, señor, y podríamos continuar en lo particular, pero ese es el gran problema y ese es lo que hace que esta ley no funcione. Esta ley está sometida a todas las demás, a los fideicomisos de una serie de leyes que establecen, como esta que estamos presentando aquí, y lo digo porque la han puesto como ejemplo de gran paso en la transparencia, y es todo lo contrario. El segundo párrafo dice, en concordancia con lo que establecen las leyes secundarias. Y las leyes secundarias establecen toda una serie de limitaciones y clasificadas como confidenciales, además, que las pueden decretar las autoridades que ahí están en esas leyes. Esos son los grandes problemas de esta ley. Esas son las grandes limitaciones. Cuando esta ley se presume como el gran avance, tiene sus avances. Pero esta limitación la hace nugatoria, no funciona. Van a seguir abajo las limitaciones que establecen las leyes secundarias en todo lo largo de la ley y en toda esa inmensa red que se tiene que construir para que haya los comités de vigilancia y toda esta cuestión de gran participación social. Esta ley está anulada de entrada por no ser la ley interpretativa del artículo 6º, sino todas las demás también. Finalmente, ¿ustedes creen que este gobierno está en favor de la transparencia? Algunos lo creen, podríamos mencionar algunos temas que no vendrían al caso hoy. ¿Ustedes creen que el gobierno está por la transparencia? ¿Ustedes creen que va a crear toda esta red y no se van a tomar todas estas limitaciones que ahí están para que no haya transparencia? Es un gobierno que está en contra de la transparencia, es un gobierno que está en contra de la corrupción, es un gobierno que no vamos a dominar ni vamos a poner en orden con esta ley que está viciada de una gran falla. No es predominante, no es preponderante y hay otras que tienen las mismas categorías que ella. Muchas gracias, señor. Gracias, don Manuel. Gracias. Por último, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en favor del dictamen.